Los campos de cognición, el campo y el conocedor del campo. La teoría del conocimiento del Vedanta se diferencia del enfoque occidental al separar la conciencia de la mente. La conciencia posee una naturaleza no dual, siendo causa directa del conocimiento, mientras que la mente funciona como un instrumento sutil que interpreta y conforma los contenidos derivados de la memoria y el mundo material dual. Esta distinción permite experimentar realidades sutiles y físicas sin la mediación de la mente, apoyándose en una conciencia autoluminosa que puede acceder al conocimiento por sí misma. Así, la cognición dual surge cuando la conciencia individual se asocia con la mente, generando una percepción dual que refleja la conciencia no dual. La realidad puede ser conocida a través de distintos estados de conciencia, que dependen de la interacción entre la conciencia no dual y la mente dual. El objetivo principal es reconocer la identidad consciente no dual con todos los contenidos del universo, ya sean reales o ideales. El Vedanta no se limita a la teoría, sino que ofrece un sistema de conocimiento metafísico práctico, donde cualquier persona puede confirmar sus verdades a través de la autorreflexión y la experimentación directa de su propia naturaleza. La mente, aunque no material, posee una contraparte física, pero el centro de toda búsqueda es la comprensión profunda de la no dualidad. La no dualidad implica que las cosas realmente son, pero no son algo separado. El sentido de diferenciación surge por la mente y su función de crear fronteras, semejantes a gotas de agua que aparentan separación antes de fundirse en el océano. La solución a la dualidad consiste en adquirir el conocimiento directo de una realidad sin diferenciación, que es infinita y eterna. Este conocimiento se alcanza identificando el perceptor final, algo inmutable que permanece constante en toda experiencia. La práctica implica ir más allá de la mente y el yo, convirtiendo la cognición en un acto simultáneo de evidencia y autoevidencia, navegando en la autoindagación hasta encontrar el instante donde la pregunta ¿quién soy? No puede ser respondida por ningún otro sujeto. La naturaleza esencial de la no dualidad. El sentido común sostiene que cada ser y objeto es una parte diferenciada del universo, lo que permite al ser humano percibir su individualidad y distinguirse de los demás elementos del entorno. Esta percepción de separación parece lógica e indiscutible, ya que se basa en diferencias internas y externas claras que definen la existencia de las cosas. Sin embargo, este mismo sentido común no puede explicar el fenómeno de la belleza, que provoca una conexión momentánea y profunda con lo observado, fundiendo al sujeto con el objeto en una experiencia que trasciende la mera diferenciación lógica. La lógica descompone la realidad en partes individuales para comprenderla, apoyándose en la idea de diferenciación y separación entre los elementos. A través de esta lente, todo se interpreta como un conjunto de partes que forman un todo, y el egoísmo individual parece inevitable. La ciencia privilegia esta lógica para explicar el mundo, mientras que la belleza revela un camino alternativo donde la intuición y la conexión directa con la realidad conducen a experiencias que desafían la fragmentación mental, mostrando que la individualidad es un concepto limitado que puede ser superado. La realidad se percibe como un flujo de información diferenciada que puede agruparse y combinarse en conjuntos más complejos. Esta visión dual genera paradojas, porque para que las partes sean diferentes, deben existir fronteras que las separen. Estas fronteras parecen necesarias para evitar que la información se mezcle y cause confusión. Sin embargo, analizar las fronteras revela contradicciones. No pueden pertenecer a un objeto, a otro, a ambos, ni ser un objeto independiente. Esto se ilustra con ejemplos como el límite entre un cuadro y una pared o entre espacios conectados, que muestran la imposibilidad lógica de definir fronteras claras y permanentes. Si las fronteras no pueden definirse lógicamente ni existir en la forma que la mente espera, entonces la diferenciación real desaparece. Aunque la percepción humana observa distinciones, estas son superficiales y la esencia subyacente es una unidad no diferenciada.
La realidad, en su naturaleza profunda, es no dual y no está fragmentada por límites reales. Esta comprensión invita a trascender la lógica superficial para reconocer que todo está conectado en un continuo sin separación verdadera, dando sentido a la experiencia de unidad que surge en estados de conciencia más allá de la mente común. La información no es un ente separado ni diferenciado en esencia, sino que es siempre no dual, idéntica en todo lugar y tiempo. La mente crea la ilusión de fronteras y diferencias al procesar la información desde la memoria y el pensamiento, generando 5 estados de conciencia donde la percepción de sujeto y objeto varía. Estos estados producen diferentes estratos de realidad que surgen de una misma información esencialmente unificada. Cada objeto o evento mental está constituido por información que solo cobra sentido al relacionarse con otra información, formando un campo de información. Ningún campo es completamente independiente, ya que cada uno contiene implícitamente la información de todos los demás. La mente introduce una frontera mental que delimita estos campos, generando la sensación de diferenciación. Esta frontera se sostiene en el sentido de yo, que actúa como base para la creación del sentido de separación y dualidad. La percepción siempre está mediada por el tiempo y el proceso dialéctico de la mente, por lo que nunca se conoce un objeto o evento en el momento mismo en que ocurre, sino como algo acontecido. La única manera de conocer sin mediación ni tiempo es cuando el conocedor y lo conocido son idénticos, es decir, cuando se reconoce la realidad no dual. La meditación busca disolver la frontera del yo para acceder a esta experiencia directa. La diferenciación que percibe la mente es en realidad una distribución probabilística dentro del campo de información no dual. Al fijar la atención en una característica o nombre, la mente cierra un campo específico y restringe la percepción, dejando latente la totalidad de la información no diferenciada. El sentido de yo es producto del pensar y la memoria, y cambia con cada pensamiento, lo que genera campos diferenciados en la experiencia. El reconocimiento profundo de que toda información está contenida en cada parte y que las fronteras son sólo aparentes permite comprender que la realidad es esencialmente una unidad indivisible. Esta visión establece la base para un camino de meditación orientado a disolver las fronteras mentales y experimentar la conciencia como no dual, sin separación entre sujeto y objeto, sin tiempo ni mediación. Cualquier campo cerrado posee su propia información y también la información restante proveniente de otros campos cerrados potenciales. La existencia de una frontera que delimita completamente cada campo, junto con las limitaciones del agente de percepción que conoce dialécticamente, hace que la información se conserve cognitivamente. No es posible percibir simultáneamente toda la información actualizada y la potencial, porque el proceso dialéctico genera nuevas fronteras y formas, desplazando la información anterior. Esto se ejemplifica en la imposibilidad de observarse a sí mismo y al mundo al mismo tiempo con igual claridad, ya que la evidencia y la autoevidencia se anulan mutuamente. La conservación de la información se asemeja al principio físico donde la suma de energías cinética y potencial en un sistema cerrado permanece constante, transformándose una en otra sin pérdida. La incertidumbre es una propiedad inherente a los campos cerrados de información y cognición. Es imposible conocer simultáneamente dos características exactas en un mismo campo, pues al definir una con precisión, se pierde la posibilidad de definir la otra. Esta imposibilidad revela que no existe información independiente y que toda está interrelacionada. La mente crea la ilusión de dualidad y fronteras, pero la información es esencialmente no diferenciada y carente de causalidad cuando hay presencia simultánea total de evidencia y autoevidencia. La incertidumbre también muestra que no es posible conocer el presente completo, pues al detectar un rasgo, los demás se desdibujan. Así, el intento de captar la realidad aquí y ahora enfrenta un límite natural. La mente establece fronteras que generan numerosos campos con diferentes distribuciones de información,
pero esa información no deja de ser idéntica en esencia. La simetría surge cuando dos campos aparentes diferentes mantienen un sentido de identidad a pesar de su distribución distinta. La imagen en un espejo ilustra esta simetría especular, idéntica en forma y color pero diferente en distribución. Esta condición se repite en muchos campos, como en la simetría de carga eléctrica o materia, donde la información se mantiene igual pero con distinta organización. Aunque la mente percibe diversidad, todo proviene de la misma fuente, formando un caleidoscopio infinito de formas, cada una con su propio sentido de identidad y distribución, sin que exista oposición o complementación plena entre ellas. Modelos dual y no dual de la realidad. La vida ofrece un caudal infinito de información que se experimenta a través del cuerpo y la mente, ambos limitados para interpretar la realidad. La forma habitual de conocer el mundo es fragmentarlo, buscando elementos básicos que expliquen todo. Este enfoque, típico en Occidente, es dual y ve los eventos como separados en tiempo y espacio. Sin embargo, este modelo enfrenta el problema de la impermanencia, ya que todo cambia constantemente y esa inestabilidad genera sufrimiento porque nada puede controlarse a voluntad. La felicidad basada en esta visión dual siempre está unida al miedo a perderla, pues el cambio es inevitable. La existencia de paradojas en disciplinas como la física y la matemática revela las limitaciones del modelo dual, mostrando que la realidad no puede reducirse a eventos independientes y localizados. Estas contradicciones indican que las bases del pensamiento dual son insuficientes para explicar la naturaleza profunda del universo. No existe aún un modelo que integre toda la información con coherencia, y la mente humana trabaja con fragmentos que muchas veces se contradicen entre sí. La información es la base para conocer el mundo, y toda diferenciación implica dualidad. Lo que se llama información es todo aquello susceptible de ser nombrado o diferenciado, y cualquier evento tiene información en tanto posee algún rasgo distintivo. La mente agrupa y procesa esta información para entender la realidad, pero esta agrupación crea fronteras artificiales. El Vedanta considera que todo se define por nombre y forma, patrones que la mente usa para delimitar, aunque en esencia la realidad es no dual, sin fronteras. La información diferenciada es siempre inestable, mientras la no diferenciada representa la realidad del presente y la conciencia pura, estados que solo se alcanzan en la meditación o concentración profunda. Los campos de información pueden ser cerrados o abiertos. Los primeros tienen fronteras claras que delimitan su contenido, como un libro frente a una mano. Los campos abiertos carecen de fronteras definidas, como el espacio o el flujo continuo del agua. Solo en la meditación la conciencia opera en un campo abierto, mientras en los demás estados permanece en campos cerrados, donde la información se percibe de forma fragmentada y dual. Esta distinción muestra cómo la percepción cambia según el estado de conciencia y revela la limitación del pensamiento ordinario para captar la unidad profunda de la realidad. La conciencia individual es la base del modelo dual, considerado en Occidente como el origen del saber y el conocimiento del mundo y de uno mismo. Sin embargo, existe una paradoja. La conciencia puede conocer todo excepto a sí misma, ya que nadie ha logrado percibirla como un objeto separado, algo parecido al espacio, que sostiene todo pero no se ve. El Vedanta sostiene que asumir la conciencia como individual genera una realidad dual inestable, donde la información siempre aparece diferenciada entre sujeto y objeto, aunque no se pueda definir qué parte de la información forma la conciencia individual. Los campos de cognición son agrupaciones de información asociadas a una conciencia que confiere evidencia o autoevidencia a la información dentro del campo. En un campo dual siempre existe esta polaridad entre lo conocido y el conocedor. La mente delimita y cierra estos campos por medio de fronteras internas y externas, generando así la ilusión de la dualidad y la separación. La conciencia, sin embargo, es una actividad no diferenciada que sostiene la información como un todo no dual,
sin fronteras reales entre sus partes. Cada campo de cognición es cerrado y definido por la mente a través del uso de nombre y forma, lo que impide experimentar simultáneamente distintas delimitaciones. Esta delimitación crea la apariencia de realidades separadas y continuas, pero en realidad son estados pasajeros, ya que las fronteras cambian con el tiempo. Así, lo que se percibe como evolución o cambio es solo la variación en la interpretación mental de esos límites, mientras que la información esencial permanece inmutable y no dual. La paradoja del yo surge al considerarse como una entidad independiente y separada, lo que genera las contradicciones y dificultades en la experiencia de la realidad. La salida reside en un conocimiento directo donde la distinción entre quien conoce y lo conocido desaparece, logrando así un campo de cognición abierto en el que la percepción es simultánea, total y sin la mediación del ego o del esfuerzo mental. Este estado permite percibir la totalidad sin fragmentación ni dualidad. Un campo de cognición abierto está formado por información no dual que existe sin ser interpretada mentalmente como separada o diferenciada. En este estado la realidad se percibe sin distinción entre sujeto y objeto, como si todos los elementos del entorno funcionaran en perfecta armonía e integración simultánea. La experiencia no depende de un análisis mental ni de una secuencia temporal, en cambio, todo se revela unido en un orden intuitivo donde el conocimiento no separa ni crea conflictos entre sus partes. La percepción desde un campo abierto elimina las fronteras conceptuales del tiempo y el espacio, mostrando que pasado, presente y futuro son construcciones mentales propias de campos cerrados. Esta conciencia no puede ser conocida desde fuera ni fragmentada por un tercero. La meditación representa este campo abierto donde la información no dual no está delimitada, permitiendo la comprensión del universo como un todo indivisible. La realidad se asemeja a una marea que borra las fronteras entre las partes, fundiendo todo en un océano sin límites ni divisiones, donde la unidad absoluta es la única percepción posible. Los 4 limitantes. La información existe de manera no diferenciada, donde las diferencias son producto de la mente que actúa como un caleidoscopio mostrando la dualidad en 5 estados de conciencia con sus respectivos agentes de percepción. La realidad no se compone de información separada sino de una sola información presentada de distintas maneras según el estado de conciencia. La percepción dual surge por la mente, que delimita la información creando una interpretación del mundo ligada a tiempo, espacio, causalidad e interpretación mental. La dificultad para unificar los modelos físicos, psicológicos y filosóficos radica en que cada uno usa criterios diferentes para explicar la realidad. La conciencia se presenta como la base para entender el mundo integrando aspectos teóricos y prácticos que coinciden con muchos hallazgos científicos modernos, pero sin abandonar la experiencia consciente. Cualquier objeto refleja condiciones informativas condicionadas por 4 limitantes, fronteras que definen lo que está dentro o fuera de un campo cognitivo, causalidad que hace que la información fluya en el tiempo, espacialidad que permite identificar partes y totales dentro de un campo, y la interpretación mental que genera la apariencia de realidad. Aunque esa realidad sea inestable y cambiante por la naturaleza misma de las fronteras cognitivas. Las fronteras no son objetos reales sino proyecciones mentales que crean la ilusión de separación entre objetos en un espacio que es en esencia no diferenciado. Estas divisiones permiten percibir dualidad entre lo que está dentro y fuera, así como entre distintos objetos. La mente asigna límites que generan la sensación de diferenciación cognitiva y espacial, estableciendo una frontera sensorial que separa lo interno, accesible a través de la memoria, de lo externo, percibido por los sentidos. Esta frontera es fundamental para que la conciencia distinga entre el sujeto y el objeto, creando un campo cerrado donde se experimentan estados distintos de conciencia. La práctica de la meditación busca que dentro de esta frontera prevalezca la autoevidencia y fuera la evidencia,
llevando a un estado de observación que puede abrirse y transformar la experiencia en un campo abierto de conciencia no dual. El espacio es una construcción mental basada en la percepción de fronteras que delimita objetos y les asigna posiciones únicas, según la geometría tridimensional comúnmente aceptada. Modelos científicos como el newtoniano o el relativista coinciden en esta perspectiva, pero la física cuántica introduce la simultaneidad de eventos en distintos lugares, lo que desafía la noción tradicional del espacio. La mente crea la experiencia espacial al reconocer límites que diferencian objetos y su posición relativa, pero si se eliminan esas fronteras la distinción espacial desaparece y el espacio se vuelve un continuo donde todo coexiste sin diferenciación. El espacio es entonces la manifestación del reconocimiento mental de fronteras, y su estabilidad depende de estas proyecciones cognitivas. La información puede ser simultáneamente parte y todo dentro de un campo cerrado de cognición, un fenómeno similar a la dualidad onda-partícula en física cuántica. Cada evento o entidad puede percibirse como un conjunto completo o como una fracción que pertenece a un todo mayor, y esta división depende del modo en que la mente agrupa y delimita la información. La constante transformación de estos límites crea la sensación de dimensionalidad espacial, ya que las fronteras son inestables y dependen de la actividad mental que las proyecta. Esta dinámica entre parte y todo es clave para el sentido de distancia entre el observador y lo observado, y es esencial para profundizar en la meditación tanto interna como externa, donde se busca un equilibrio entre autoevidencia y evidencia para disolver la separación. El proceso de meditación explora cómo la mente distingue y a la vez integra lo interno y externo mediante la manipulación de estas fronteras mentales. Al inducir un sentido de parte dentro del campo interno, se favorece la autoevidencia y la separación consciente de quien conoce y lo conocido. Al acercar el observador a los contenidos externos, se reduce la distancia percibida y se logra una mayor evidencia no dual, fundiendo el sujeto con el objeto de percepción. Esta integración contribuye a que la información asuma una condición no diferenciada y alienta estados de conciencia donde la dualidad se disuelve, abriendo el campo para una experiencia de unidad en la percepción. El tiempo y el espacio son aceptados como las condiciones básicas en las que se mueve el universo, donde los objetos cambian y evolucionan. Sin embargo, desde el Vedanta, ambos son información que surge en la mente al intentar entender el mundo. La experiencia del tiempo es una construcción mental basada en la memoria, ya que nunca se percibe un evento en el mismo instante en que sucede, sino después. El presente real se pierde en la interpretación dual que divide lo observado del observador. Solo en estados de concentración o meditación se puede experimentar una realidad no diferenciada, donde el tiempo y el espacio no separan sino que integran en un flujo sin divisiones. La percepción de la realidad depende siempre del observador, quien crea fronteras y diferencias a través de la mente. El mundo solo existe diferenciado por la intervención mental que asigna nombres y formas basándose en recuerdos. Antes de esa definición, todo es una información sin límites ni diferencias. Por ejemplo, una nube puede parecer muchas formas, pero esas imágenes existen solo en la mente. El universo es un flujo ininterrumpido de conciencia no dual, pero la mente lo fragmenta creando la ilusión de separación y evolución en el tiempo. El limitante interpretativo muestra cómo la mente puede crear realidades falsas, como confundir una soga con una serpiente, generando miedo donde no hay. Mientras la mente interprete, el mundo se percibe como dual y separado. Solo cesando la interpretación mental surge la realidad no dual, estable y eterna. En esa realidad, los objetos existen simultáneamente en todas partes y forman un todo indivisible. La conciencia no dual es la causa sin causa, un continuo de existencia y sabiduría que integra todo sin diferenciación. El aprendizaje comienza en la infancia con la acumulación de recuerdos que forman el sentido de identidad y separación. Con el tiempo,
La memoria domina y la mente olvida el aprendizaje original para solo recordar patrones previos. Así, el sentido de yo surge con la capacidad de recordar, y desde entonces la interpretación mental sostiene la ilusión de un mundo dual. La conciencia pura permanece oculta tras las fronteras creadas por la memoria y el pensamiento, atrapando al individuo en la percepción limitada del tiempo y el espacio. Modalidades de información. La información es una masa potencial que puede tomar formas y nombres al ser delimitada por fronteras, funcionando como una realidad amorfa que adquiere carácter por la mente. Esa delimitación no solo es física sino también sensorial o conceptual, como el dentro y fuera de una frontera sensoria que separa mundos internos y externos. La información dentro de esa frontera se percibe sin necesidad de los sentidos físicos y está relacionada con la memoria, mientras que la información fuera se capta a través de los sentidos. Todo límite impuesto por la mente convierte la información en dual, aunque esa división solo existe en la percepción del perceptor y no en la esencia misma de la realidad. La información diferenciada puede agruparse y clasificarse de muchas formas según las fronteras que se establezcan, sean físicas o ideales. La realidad material siempre incluye al perceptor consciente que no puede separarse de lo observado, por lo que los modelos que ignoran este aspecto resultan incompletos. En los sueños, los objetos parecen reales pero solo existen en la mente, mostrando que no se puede decir que lo real es solo material o solo ideal. La mente construye esas divisiones para comprender, pero la realidad fundamental no está limitada por esas fronteras ni clasificaciones. La información no diferenciada es simultánea e instantánea, sin depender de tiempo ni espacio, lo que la mente no puede comprender porque funciona secuencialmente. No se trata de que las partes sean iguales, sino que no existen divisiones reales entre ellas. La no diferenciación se parece a la relación entre un pintor y su obra, aunque distintos, son inseparables. Esa información carece de fronteras definidas y aunque puede dividirse en partes para su estudio, en esencia es una totalidad indivisible donde perceptor y percibido son uno. Modalidades de campos. Un campo de información es una agrupación delimitada de elementos materiales o ideales que puede entenderse como un conjunto, con frontera que separa una región de otra. No solo agrupa elementos espaciales, como un edificio o un bosque, sino también conceptos temporales o abstractos, como la historia o recuerdos. Cada campo está formado por información, pero a la vez puede ser considerado como información dentro de un campo mayor, reflejando la relación entre partes y todo que la mente establece para organizar la realidad. Existen campos cerrados y abiertos y dos modalidades de información, diferenciada y no diferenciada. Estas combinaciones generan diferentes estados de conciencia. Los campos cerrados con información diferenciada corresponden a estados donde el sujeto se percibe separado del objeto, como en el sueño o el pensamiento. Los campos cerrados con información no diferenciada reflejan estados donde sujeto y objeto son uno, pero limitados, como en la concentración. En los campos abiertos con información no diferenciada, sujeto y objeto son idénticos y sin límites, como en la meditación. El campo de cognición integra la conciencia con el campo de información, definiendo cómo se percibe la relación sujeto-objeto. La frontera sensoria delimita lo percibido a través de los sentidos, fuera, de lo conocido sin ellos, dentro. La práctica de meditación busca transformar el campo cerrado en abierto y la información diferenciada en no diferenciada, logrando la simultaneidad de autoevidencia y evidencia. Esto conduce a estados progresivos, observación, concentración y finalmente meditación, donde desaparecen las fronteras y la conciencia se unifica con el campo percibido. La frontera en un campo cerrado de información diferenciada delimita claramente la información, separando el mundo interior del sujeto de todo lo externo. La conciencia, al asociarse con un campo de información cerrado, crea un campo de cognición cerrado que refleja esa separación.
La frontera sensoria marca el límite de lo que los sentidos pueden percibir, estableciendo zonas internas y externas con diferentes tipos de información. La conciencia individual alterna secuencialmente entre estas zonas, experimentando evidencia y autoevidencia, pero no puede percibirlas simultáneamente. El sentido de yo surge como la primera frontera mental que delimita la información no diferenciada, creando una sensación de pertenencia y separación dentro del campo de cognición. Este yo no es algo fijo ni estable, sino un proceso que se repite sin fin en la mente. La información no diferenciada permanece intacta, pero la mente añade fronteras que generan la experiencia de un mundo fragmentado y dual. Reconocer la realidad sin estas fronteras devuelve la percepción a un estado no diferenciado, libre de pasado y memoria. En el estado de sueño, la información interna se desdobla, generando nuevos campos cerrados con fronteras propias y nuevos yus que interpretan la realidad desde diferentes perspectivas. Este proceso puede repetirse indefinidamente, creando múltiples niveles de conciencia onírica donde cada yo está limitado a su campo. Estos subcampos oníricos son infinitos, y cada uno posee su propia historia y realidad, independientes entre sí y sin influencia causal. Las experiencias de diferentes sueños pueden ser tan vívidas que parecen reales, pero carecen de continuidad causal y no dejan huellas detectables en otros estados de conciencia. Al despertar, la mente distingue la realidad vigílica por su coherencia y continuidad histórica, lo que permite aceptar un estado como real frente a los numerosos estados oníricos. La estabilidad y causalidad de la información son claves para reconocer la vigilia como la experiencia real, aunque esta certeza surge tras atravesar múltiples niveles de sueño. El universo que percibe el estado de vigilia se diferencia de los mundos oníricos por la causalidad que sostiene la historia y las relaciones entre los elementos percibidos. Los sueños no generan efectos duraderos ni influyen en otras realidades. Esta diferencia fundamental permite distinguir la realidad estable de las múltiples realidades oníricas. La mente, sin embargo, puede confundirse entre estos estados, generando inquietudes sobre qué mundo es el verdadero hasta que la continuidad causal y la estabilidad confirman la vigilia. El sentido de continuidad causal define el yo, en el estado de pensamiento, diferenciándolo de los yus oníricos, ya que se reconoce mediante la memoria y la historia personal. La experiencia constante y el acopio de información establecen una identidad en evolución, que varía según la información que se incorpora al campo mental. Esta identidad se mantiene por hábitos mentales que generan la ilusión de un yo constante, aunque en realidad existen múltiples yus ligados a diferentes pensamientos e informaciones internas o externas. La causalidad es la clave que distingue el estado de pensamiento del onírico. En el primero, la experiencia se sustenta en una historia con pasado y futuro, donde los eventos están conectados por una relación de causa y efecto. La información egoica reconoce esta historia y proyecta su continuidad hacia el futuro, fundamentando la realidad del sujeto. En cambio, los sueños carecen de efectos duraderos o repercusiones causales en el estado de vigilia, por lo que sus eventos no influyen en el mundo real. El karma representa esta relación causal en la cognición de pensamiento. Observar sin juzgar ni definir el mundo externo o el mundo interno lleva a un estado diferente de conciencia llamado observación. Al presenciar el mundo externo sin interpretación, el sentido de yo se disuelve gradualmente, dando paso a una mayor evidencia del entorno. Al observar el mundo interno sin definiciones, se fortalece el sentido de autoevidencia y se reduce la importancia de la realidad externa. Estos dos tipos de observación, exterior e interior, modulan la presencia del yo y transforman la experiencia consciente, alejándola del relato habitual basado en la historia y la causalidad. El modelo cognitivo no dual plantea que toda la información es consciente y no diferenciada,
una idea que desafía la lógica habitual pero que ofrece explicaciones para fenómenos que otros sistemas no resuelven. La simultaneidad y la secuencialidad de eventos se entienden dentro de esta perspectiva, donde sujeto y objeto no se perciben como separados en el presente. La conciencia no dual sostiene la dualidad aparente sin alterarse, similar a como el espacio contiene volúmenes sin cambiar por ellos. En un campo cerrado de información no diferenciada, la frontera final delimita el campo, pero dentro de él no existen límites entre las partes. Toda la información se reconoce simultáneamente como un todo. El agente cognitivo en este estado es el Sajsim, que no es un yo separado sino la conciencia testigo que conoce sin distinción. La experiencia de concentración en este campo es profunda y unificada, aunque puede generar reacciones psicológicas intensas por la disolución del sentido de identidad habitual. Cuando no existen fronteras internas ni externas que diferencien la información, surge un campo abierto donde sujeto y objeto se funden en una experiencia simultánea. La información no diferenciada se percibe sin distinción ni secuencia temporal, y el agente que conoce en este estado es el Atman, que es sujeto y objeto a la vez. Este estado de meditación produce una percepción directa e inmediata de la totalidad, sin división ni flujo temporal, evidenciando la unidad fundamental de la conciencia y la información. La naturaleza de la conciencia. La conciencia no dual se manifiesta como un campo abierto donde la información existe sin diferenciación ni fronteras. Ser y saber son idénticos, la conciencia se conoce a sí misma mientras conoce todo lo existente. En este estado, sujeto y objeto no se perciben como separados, sino que coexisten en una experiencia simultánea de evidencia y autoevidencia. Cuando la atención se centra completamente en uno u otro aspecto, desaparece la percepción del contrario, pero en la conciencia no dual ambas se integran total y simultáneamente, transformando la experiencia de la realidad en algo vivo y dinámico. La experiencia cotidiana separa interior y exterior, creando una conciencia individual que se despliega en secuencia y fragmentación, propia de un campo cerrado de cognición. En contraste, la conciencia no dual revela la unidad esencial, donde toda diferenciación es aparente y pasajera. La multiplicidad que se observa es comparable a reflejos múltiples de un solo sol o a las olas que parecen separadas pero son parte del mismo océano. La realidad última trasciende la lógica habitual y muestra que la separación es producto del observador que delimita mentalmente la información. La realidad dual surge por la presencia de un observador individual que interpreta y fragmenta la información, generando inestabilidad y cambio constantes. La única forma de lograr una cognición estable es mediante un campo abierto donde desaparece la actividad egoica y la información se experimenta como un todo no diferenciado. La atención, como función dinámica de la conciencia, es la clave para disolver la dualidad y revelar la simultaneidad de todos los contenidos del universo, mostrando un universo donde todo está en todo y donde la cognición no dual es la base fundamental de la experiencia. La naturaleza de los campos duales. La realidad se compone de dos campos, el de información y el de cognición. La mente, al interpretar la información, crea la ilusión de dualidad y separación, aunque la esencia subyacente es no dual. La percepción de objetos y eventos como diferenciados surge de la mente que aplica los cuatro limitantes espaciales, causales, de fronteras e interpretativos, que fragmentan la realidad en campos cerrados. La información parece separada, pero es inseparable de la conciencia no dual que sostiene todo sin distinguir. La dualidad nace de la interacción aparente entre la conciencia no dual y la información interpretada por la mente, llamada Maya. Todo lo que se percibe como real y separado forma parte de un campo de cognición limitado por fronteras mentales. Tiempo y espacio son formas de información que dependen de la mente y no constituyen el sustrato absoluto del universo. La experiencia consciente se fragmenta en secuencias de memoria, por lo que lo percibido siempre es momentáneo y condicionado por el observador.
La información se distingue por nombre y forma, que funcionan como fronteras mentales que diferencian lo percibido. Estas fronteras son ilusorias y cambian constantemente, generando una percepción dual inestable. La mente recuerda y clasifica, proyectando juicios que ocultan la unidad esencial de la realidad. Diluir la separación egoica permite percibir la continuidad no diferenciada de la existencia, revelando que toda realidad fragmentada es producto de la interpretación mental y no la naturaleza verdadera del universo. Toda información dual presenta 5 características fundamentales: seidad sin límite, conciencia absoluta, bienaventuranza absoluta, nombre y forma. Las 3 primeras son inherentes a la naturaleza no dual, mientras que nombre y forma corresponden a la actividad mental que genera la cognición dual. La mente crea la ilusión de un universo diferenciado agrupando la información en campos cerrados mediante la memoria y el sentido del yo. La experiencia consciente se apoya en la percepción de límites, mientras la esencia del universo es no dual y única. La dualidad surge porque la mente interpreta y fragmenta la realidad en función de nombre y forma, los cuales funcionan como fronteras mentales que dividen lo continuo en partes diferenciadas. Sin la actividad mental que otorga esas fronteras, la realidad se presenta como un campo de información no diferenciado y simultáneo, donde el perceptor y lo percibido no son distintos. Esta condición se da cuando la mente cesa su actividad de recordar pasado o futuro y se concentra en el presente absoluto. La percepción dual depende de 4 limitantes: causalidad, espacialidad, frontera e interpretación. Estas condicionan la forma en que la mente organiza la información y el sentido de tiempo, espacio y separación. Cada estado de conciencia activa distintas interrelaciones entre perceptor y percibido, dando lugar a la multiplicidad aparente. Sin embargo, todo evento es inseparable de su contexto y de la totalidad, que permanece no dual y sin fronteras reales. Todo campo de información cerrado posee historia y causalidad, surgiendo como consecuencia de otro campo previo. El karma representa la tendencia de la información a mantenerse en el tiempo con fronteras definidas, mientras que la información no dual no se sujeta a esta limitación temporal. La liberación espiritual consiste en romper la cadena causal, eliminando la diferenciación mental de nombre y forma para experimentar la realidad sin el condicionamiento del ego y del tiempo. Cada contenido dual dentro de un campo de información cerrado actúa a su vez como un campo cerrado independiente. La información solo existe como diferenciada cuando es percibida y definida mentalmente. La mente crea fronteras cognitivas que permiten distinguir entre parte y todo, y así clasificar la información según la necesidad del momento. Sin estas fronteras la información permanece como un campo no dual, infinito y simultáneo, sin límites reales. La frontera sensoria delimita el mundo externo del interno, generando la experiencia de separación. Las fronteras mentales se forman a partir de la actividad egoica que define el sentido de yoidad en la cognición. Todo pensamiento contiene este sentido de individualidad, lo que convierte cada campo de cognición en cerrado. La práctica meditativa busca disolver esas fronteras para alcanzar la experiencia de no diferenciación entre el observador y lo observado. Las fronteras de los contenidos son variables y surgen en el acto mismo de la percepción, dependiendo de la memoria y la atención. Al focalizar la mente en el presente y evitar que viaje al pasado o al futuro, se puede experimentar la información sin divisiones aparentes. Así se percibe un universo simultáneo donde las fronteras mentales se disuelven, revelando que la realidad diferenciada existe solo en la mente del observador. La percepción no puede reconocer la frontera final de un campo cerrado porque ésta es excluyente y queda siempre dentro del propio campo. El agente de percepción forma parte integral del campo que observa y no puede estar fuera de él. Por eso, aunque cada campo tiene límites, estos son indetectables para la mente, lo que genera la sensación de que el universo es infinito.
Esta experiencia se observa en estados como el sueño y la vigilia, donde las fronteras entre ellos no se pueden percibir directamente, ya que al intentar observarlas, quedan incluidas en un nuevo campo. Toda información posee límites que definen su diferenciación y permiten distinguir partes y totalidades. La mente necesita memoria para establecer esos límites, ya que sin ella no existiría la diferenciación. La percepción de fronteras es como un umbral que separa espacios o estados, pero esa separación no es absoluta, sino una representación mental. La fuerza con que una frontera se sostiene depende del hábito y la inercia, que mantienen la información estable dentro del campo cerrado. Cuando la mente cambia de un campo a otro, el umbral entre ellos se debilita. Cada experiencia y cada campo cerrado se perciben como reales mientras están activos. La mente cambia continuamente entre diferentes informaciones, lo que hace que lo real y lo ilusorio se alternen según la percepción. La existencia del yo, como agente de percepción, es la base para considerar real lo conocido. Al eliminar la actividad egoica desaparece el sentido de diferenciación entre el que conoce y lo conocido. El aprendizaje consiste en descubrir nuevas formas de unir información ya existente, modificando las fronteras percibidas sin crear información nueva. La mente identifica formas y objetos diferenciándolos, aunque en esencia todo es parte de una conciencia no dual. La conciencia no dual es autoluminosa y no depende de tiempo, espacio ni cambio. Su esencia es el acto de saber, que precede incluso al reconocimiento de la existencia. No forma parte de ningún campo cerrado ni está limitada por fronteras, sino que es el substrato en el que surgen las formas y la información dual. Esta conciencia se experimenta como simultáneamente evidente y autoevidente, un estado donde ser y conocer son inseparables, a diferencia de la percepción secuencial propia de la conciencia individual que distingue entre evidencia y autoevidencia. En los campos de información diferenciada aparece la dualidad entre agente de percepción y objetos, que definen y delimitan la experiencia cognitiva. La estabilidad de estos campos depende del equilibrio entre evidencia y autoevidencia, y se mantiene mientras el agente de percepción se reconoce como una parte diferenciada con memoria e historia. Cuando desaparece esta identificación surge la experiencia no dual propia de la concentración y meditación, donde la separación entre sujeto y objeto se disuelve. Los campos de cognición diferenciados se clasifican en sueño, pensamiento y observación, cada uno con sus propias fronteras cognitivas y cambios constantes en objetos y agentes. Ningún objeto ni agente es estable en sí mismo, ya que ambos varían simultáneamente, lo que vuelve la realidad subjetiva y momentánea. La realidad última requiere el reconocimiento simultáneo de agente y objeto como una unidad no diferenciada, condición que solo se da en los estados de conciencia no dual. La energía es información en potencialidad de acción, lo que significa que la materia y la energía son manifestaciones de esa información activa. La información actúa como puente entre la realidad física y la ideal, ya que ambos estados comparten su naturaleza. Toda configuración material o ideal puede entenderse como información, y esta información es fundamentalmente no dual. Al integrar la información como una realidad única, sin dividirla en material o ideal, se abre la posibilidad de interpretar el universo con un orden profundo, reconociendo que los campos de cognición, tanto cerrados como abiertos, están constituidos por esta información. Los tres campos de cognición con información diferenciada presentan limitantes propias. El sueño carece de causalidad pero distingue dentro y fuera. El pensamiento asume causalidad y mantiene esa distinción, y la observación tiende a una mezcla entre ambos sentidos. La conciencia individual crea diferenciación a partir del reconocimiento del yo y del mundo, pero esa división genera una mediatez en la cognición porque el conocimiento depende siempre de la memoria y del pasado. Sin recuerdos no habría manera de diferenciarse, y el sentido de realidad basado en juicios lógicos se vuelve relativo e inestable,
pues solo en la simultaneidad de evidencia y autoevidencia puede alcanzarse estabilidad cognitiva. Cada campo cerrado tiene un agente de cognición que conoce y distingue objetos, pero ese agente no puede conocerse a sí mismo en el mismo instante, solo puede recordarse, lo que implica que el sentido de yo es siempre fragmentario y temporal. La mente funciona como información causal que relaciona fragmentos de memoria y percepción, limitando el acceso al presente inmediato y haciendo imposible conocer y ser simultáneamente. En estos campos diferenciados, la conciencia oscila entre autoevidencia y evidencia, sin alcanzar nunca una simultaneidad estable que caracteriza los estados meditativos. El sentido del yo es la unidad mínima que puede reconocerse en la mente y se construye a partir de herencias y adaptaciones, sin que el yo real se conozca a sí mismo plenamente. La búsqueda de la esencia previa al yo implica abandonar la identificación con el pasado y asentarse en el presente como mero espectador, permitiendo que el universo se conozca sin mediaciones egoicas. En esa experiencia se revela que objetos y sujetos son no diferenciados, como olas en el océano que no existen separadamente, y que las fronteras entre ellos son límites ilusorios sin realidad independiente. Un campo de cognición cerrado implica una frontera final que delimita lo conocido de lo desconocido, aunque esa frontera no puede percibirse ni afirmarse desde dentro del campo. La mente está atrapada en esa limitación y la percepción del sujeto es cíclica y fragmentada. El único escape consiste en saber sin pensar, en abrir el campo cognitivo para conocer el presente sin la interferencia del ego, tal como ocurre en estados de concentración y meditación, donde la información fluye no dual y simultánea, revelando un universo vivo en el que objetos y sujetos no están separados por tiempo ni espacio. La información en campos de cognición diferenciada tiene inercia, lo que genera hábitos mentales que refuerzan el sentido del yo, el pensamiento más arraigado y difícil de eliminar. La mente prioriza ese sentido de permanencia, ya que el yo se sostiene por la experiencia, el placer y el dolor, y en estados como el sueño el sentido del yo es menos constante y puede cambiar sin continuidad real. El agente de percepción en estos campos es momentáneo y fragmentado, lo que cuestiona la idea de un sujeto único que evoluciona de forma continua. Existen 5 modalidades de agente de percepción asociadas a los distintos estados de conciencia, cada una con su propia forma de interpretar la realidad, aunque todas están subordinadas a la información que define el campo cognitivo. El universo de nombres y formas es producto de la mente diferenciada que percibe, pero la realidad última es la conciencia no dual, que permanece antes y después de cualquier suceso y que no depende de agentes individuales para manifestarse. El yo es simultáneamente parte y no parte de esa realidad, emergiendo solo cuando se intenta localizar como entidad separada. Las fronteras que separan los campos de cognición son ilusorias y no existen realmente. La mente interpreta límites que en verdad son umbrales de diferenciación sin realidad independiente. La percepción se basa en la conciencia no dual que unifica sin tiempo ni espacio diferenciados. La mente, sostenida por la memoria, adapta el universo a su propia estructura, mientras que el verdadero conocimiento sin historia permite percibir la realidad sin la división que impone el yo. Los estados de concentración y meditación reúnen contenidos asociados al presente, mientras que la observación, el pensamiento y el sueño abarcan los contenidos ligados al pasado y al futuro. La conciencia no dual es previa a todos estos estados y los mantiene, cambiando con ellos como las fronteras de un país cambian según su líder. La información y la conciencia actúan como el agente final que unifica el universo sin diferenciaciones, más allá de cualquier razonamiento lógico, en un estado experimentable al liberarse del sentido del tiempo, espacio y de la historia del observador. Los 5 campos de cognición no siguen un orden obligatorio de aparición. El sueño puede surgir y desaparecer sin aviso, y la vigilia puede tomar el control por estímulos externos. La mente transita entre estados, como cuando se observa una película,
el estado de observación absorbe toda la experiencia y luego el pensamiento retoma el control. La inercia de cada estado determina su permanencia y cada uno crea su propio agente de percepción moldeando la información según la memoria y la historia personal. 3 modalidades de agentes se relacionan con campos cerrados de información diferenciada: el sujeto onírico, el sujeto y el exin. Estos agentes difieren en su relación con el tiempo y la causalidad. El sujeto onírico vive en un estado acausal, sin continuidad ni causalidad entre sus experiencias. El sujeto vigílico crea sentido de causalidad a partir de recuerdos relacionados, pero tampoco tiene continuidad real, solo una ilusión de permanencia basada en la memoria. El exin conoce el presente sin utilizar la memoria histórica y se difunde en el campo de cognición sin un sentido personal. Los campos de cognición cerrados se definen por 4 limitantes: causalidad, fronteras, espacialidad e interpretativo. En los estados de pensamiento y sueño la información es causal o acausal respectivamente, mientras que en observación la información acausal corresponde al presente que está sucediendo. El agente de percepción cambia con el campo, y cada estado produce su propia modalidad de experiencia. La conciencia subyace a todos estos estados y sostiene la experiencia, pero los agentes que aparecen son momentáneos y variables según la información que moldean. Los estados asociados a información no diferenciada son la concentración y la meditación. La meditación corresponde al único campo abierto porque no impone fronteras definitivas a la información, a diferencia de la concentración que limita su campo al presente. La diversidad de agentes y campos muestra que la realidad percibida es una construcción dinámica y fragmentada que surge del juego entre información, memoria y conciencia, sin continuidad ni esencia fija en el agente que conoce. La naturaleza de los campos no duales. El saber en la perspectiva no dual no distingue entre campo de información y campo de cognición. Cuando el campo incluye un agente individual, el saber se manifiesta como conciencia individual. Si el campo es abierto o incluye un agente no diferente del campo, se manifiesta como conciencia no dual. En esta visión saber, conciencia e información son equivalentes, sin separación entre conocedor y lo conocido, ni asociación a tiempo o espacio. La información sin conciencia se llama campo de información, y con conciencia, campo de cognición. El universo de nombres y formas es, en esencia, conciencia no dual. La información no diferenciada se encuentra simultáneamente en todas partes y en todo tiempo, sin espacio ni tiempo reales entre sus partes. Esta simultaneidad evita paradojas sobre la existencia y ubicación de los objetos percibidos. La mente activa fragmenta esta unidad creando la ilusión de nombres, formas y relaciones causales, espaciales y temporales. La información no es realmente diferente, sino que la mente asigna probabilidades y significados basándose en la memoria, semejante a una onda cuántica que colapsa en una forma concreta. En un campo no dual de cognición, el agente que conoce es idéntico al objeto conocido y a la información. La separación entre sujeto y objeto es aparente, producto de un error en la percepción basada en la memoria y el sentido egoico, que genera karma. En estos campos, la autoevidencia y evidencia ocurren simultáneamente, mientras que en campos diferenciados actúan de manera secuencial y parcial. Solo en estados profundos de observación puede darse una mayor simultaneidad, pero nunca completa como en la experiencia no dual. Los campos no duales pueden ser cerrados o abiertos, es decir, con o sin fronteras. La concentración es un campo cerrado donde la información no diferenciada se presenta limitada a un ámbito específico. La meditación es un campo abierto que incluye toda la información posible sin exclusiones. La concentración ofrece una experiencia intensa y limitada, mientras la meditación disuelve fronteras, revelando la totalidad y la identidad del Atman como causa primera y última del conocimiento. La mente puede avanzar desde la concentración hacia la meditación,
experimentando una realidad más amplia y simultánea. La concentración es un campo de cognición cerrado formado por información no diferenciada donde el agente de cognición no se distingue del resto del campo. Existen 5 estados de conciencia: sueño, pensamiento, observación, concentración y meditación. Los 3 primeros son duales y los 2 últimos no duales. La concentración se caracteriza por una conciencia simultánea y total que limita su campo con una frontera excluyente. Cuando esta frontera se incluye, surge la meditación, un estado más amplio. El agente cognitivo en concentración se llama Sahsim, que es testigo y sensación de presencia real. En la observación profunda, el agente llamado Exin se vuelve autoevidente y se transforma en Sahsim, que observa todo y a sí mismo simultáneamente. La concentración puede tener muchos niveles, cada uno con una experiencia única de realidad no diferenciada. El Sahsim no es igual ni parecido a lo conocido, sino idéntico en su naturaleza no diferenciada. Aunque la información en concentración es no diferenciada, el campo está cerrado por una frontera que excluye información externa. Esta exclusión se debe a la memoria y al sentido de individualidad. Cuando la identificación con el yo desaparece, la frontera se rompe y emerge la meditación, que incluye toda la información posible. La mente pasa de un campo limitado a uno que contiene todos los potenciales, abriendo la conciencia a un estado expansivo. La meditación es un campo abierto donde el agente llamado Atman es testigo de toda la información simultáneamente, sin fronteras ni exclusiones. La información material y la ideal se consideran no diferenciadas y forman un continuum de existencia y conciencia. La experiencia de meditación requiere una mente tranquila que pueda percibir esta totalidad sin identificación. En la culminación de este estado, el samadhi representa la estabilidad completa donde no existe información adicional que incluir y la conciencia no dual se conoce a sí misma plenamente, logrando la libertad final. El campo de cognición abierto del samadhi no puede expandirse ni modificarse porque toda la información que lo compone es idéntica y no está limitada por tiempo ni espacio. Un campo cerrado siempre necesita una frontera que contenga su información, pero estas fronteras son inestables y sus partes también lo son. La concentración surge cuando la información del campo no se diferencia de la gente que la conoce, pero aún queda información excluida más allá de esa frontera, lo que hace a la concentración un estado aún inestable. En cambio, el samadhi aparece cuando no existe frontera ni límite que agrupe la información, pues todo lo potencialmente conocido se conoce completamente. La información no diferenciada elimina la necesidad de considerar el tiempo y el espacio como inherentes al campo cognitivo. La frontera de un campo abierto no puede ser identificada, como ocurre al intentar localizar un punto intermedio entre dos objetos en el espacio, una tarea imposible porque la mente no encuentra límite ni frontera en esa información. En la experiencia cotidiana, aunque los objetos existen, la mente no percibe sentido de espacio ni tiempo asociados a ellos o al perceptor. La no dualidad no se basa en ninguna concepción realista o idealista del mundo, ya que ni el mundo material ni el ideal son estables ni poseen fronteras firmes. El mundo no existe como entidad material ni ideal. La información en el campo abierto del samadhi es no diferente, lo que significa que todo es idéntico, incluyendo el campo y el conocedor. La identidad que plantea el Vedanta no implica igualdad ni similitud de características, sino una relación más parecida a la del espacio dentro y fuera de una vasija, donde no existe diferencia real a pesar de la frontera que la delimita. Esta identidad no se refiere a condiciones morales ni sociales ni a un camino único para alcanzarla, sino a la igualdad de información y la percepción simultánea e instantánea en cualquier campo abierto. La mente induce la multiplicidad de nombres y formas en los campos cerrados, como un juego de espejos que genera infinitos reflejos, pero cuando la mente se centra en el presente y cesa la interpretación, desaparece la multiplicidad mental aunque la información sigue siendo la misma.
El campo de cognición más estable ocurre cuando todo contenido y el agente que lo conoce son idénticos, eliminando las fronteras internas y externas. Este estado de samadhi es continuo porque no está condicionado por causalidad, espacio o interpretación, y el conocedor es el perceptor final que no puede ser objeto de otro agente. El campo abierto sin fronteras ofrece la cognición más estable posible, mientras que el mundo dual y sus constantes cambios solo existen momentáneamente. La paradoja de la realidad no puede resolverse con conceptos fijos ni con creencias en un ente estable creador, y la no dualidad propone un salto fuera del estancamiento metafísico tradicional. Esta visión inteligente de la realidad puede comprobarse empíricamente a través de la práctica meditativa que lleva a la experiencia de un conocimiento más profundo y estable. Dualidad y no dualidad. Maya es la interpretación mental de la información no dual como dual, un concepto fundamental que explica la ilusión que genera la mente al proyectar fronteras y diferencias donde no existen realmente. No se trata de ignorancia común, sino de desconocer la propia existencia y relación de la realidad subyacente. La mente sobrepone una ilusión sobre la realidad, creando una distorsión que impide distinguir lo real de lo aparente. Esta ilusión funciona como una multidimensionalidad que fragmenta la percepción en elementos que parecen independientes y separados, estableciendo una visión dual que oculta la verdadera naturaleza no diferenciada del universo. La dualidad nace de aceptar que la información está limitada por fronteras, tiempo y espacio, lo que genera campos cerrados de cognición con agentes separados de lo percibido. Este distanciamiento es maya, que implica ver sujeto y objeto como realidades diferentes. Cuando la mente abandona la interpretación basada en nombres y formas, se disuelve la diferenciación y emerge la experiencia de la no dualidad, donde perceptor y percibido son uno. La realidad se vuelve estable y simultáneamente evidente y autoevidente, mientras la mente deja de proyectar las divisiones ilusorias que sostienen la dualidad. Maya tiene dos poderes simultáneos: velar la realidad no dual y proyectar una irrealidad dual. Nunca desaparece la no dualidad, pero la mente no la reconoce mientras esté sumergida en la ilusión. Los estados de vigilia y sueño ilustran esta imposibilidad de coexistencia simultánea de dualidad y no dualidad en la conciencia. La conciencia que experimenta el sueño no puede al mismo tiempo ser la conciencia plena de la vigilia, y reconocer la dualidad sin confundirse con la esencia última exige trascender la actividad discursiva que divide la realidad en partes y fronteras. La experiencia de la no dualidad surge cuando cesa la interpretación mental y se reconoce que el universo de nombres y formas es real en cuanto aparece a la percepción, pero irreal en cuanto su separación y mutabilidad dependen de la mente. Los objetos y fenómenos nunca desaparecen, solo cambian sus fronteras percibidas. La paradoja de Maya es que causa la dualidad y sin embargo depende de la no dualidad para sostenerse. Esta última no requiere ser pensada para existir, y al iluminarse a sí misma revela el carácter ilusorio de Maya. Esta comprensión desafía la lógica y trasciende la definición, pero puede experimentarse directamente en la práctica meditativa. El universo siempre existe en forma no dual, pero Maya lo fragmenta en partes separadas. La experiencia de la no dualidad no disuelve el universo ni destruye la vida, la información dual continúa coexistiendo. Los estados de conciencia no son realidades paralelas, sino que contienen la misma información bajo diferentes asociaciones. La mente introduce límites interpretativos que hacen que la información parezca real y diferenciada, aunque en esencia todas las posibilidades estén contenidas en un mismo campo de información. Las fronteras que la mente percibe son variables y proyectadas, por lo que las diferencias son solo aparentes. La mente detecta la potencialidad de la diferenciación dentro de la conciencia no dual, pero no puede captar la conciencia en sí misma porque ésta es indivisible y autoluminosa. La mente es información capaz de reconocer información, pero no es la raíz de la cognición.
La conciencia es previa y superior a la mente, que es solo una parte de ella. La mente y la conciencia son no diferentes desde la perspectiva de quien conoce y es conocido simultáneamente, aunque parezcan distintas desde el intelecto. Este vínculo explica cómo la mente puede servir como vehículo limitado de una conciencia individual dentro de la totalidad no dual. El universo puede dividirse en innumerables dualidades y diferencias, como una naranja en múltiples planos. Cada dualidad es una expresión de la misma información que aparece diferente debido a las limitaciones de espacio, tiempo y causalidad. Interpretar esta diversidad requiere la idea de un ente unificador, entendido como Dios o creador desde una visión dual. Desde la perspectiva no dual, la estabilidad del universo surge al aquietar la mente, revelando la conciencia no dual como substrato consciente donde todas las diferencias potenciales existen no diferenciadas. La información nunca se separó realmente, su aparente diferencia es causada por la mente que la conoce. El karma define la relación causal entre informaciones que forman campos de cognición en el estado de pensamiento. La causalidad implica historia y evolución en el tiempo, pero desde la visión absoluta, el tiempo y el espacio son solo información variable. Karma actúa solo en estados causales con sentido lineal del tiempo, generando continuidad en la experiencia. La información puede ser causal o no causal según el estado de conciencia. El karma liga campos cerrados causales, conectando eventos y fenómenos en un orden temporal, y el sujeto consciente induce la sensación de continuidad y evolución mediante la asociación de acciones y frutos en la experiencia presente y futura. El sentido de pertenencia que tiene el sujeto es momentáneo y fluye como fragmentos que se identifican en la cognición. Este sentido, similar a la propiedad de objetos o el dinero que pasa de mano en mano, no es algo fijo ni continuo, sino un conjunto de bloques que surgen y desaparecen. La mente debe aprender a habitar el espacio entre estos fragmentos, un lugar sin forma ni contenido, llamado no algo, que permite liberarse del encadenamiento causado por el apego a la identidad y la historia. Los campos cognitivos con información causal generan karma, mientras que otros estados como el sueño o la observación interior carecen de esta vinculación causal, por lo que no producen encadenamiento. La acción desde el estado de pensamiento genera karma cuando el sujeto se identifica como agente activo y mantiene una relación egoísta con el fruto de sus actos. Este encadenamiento se sostiene en el sentido de pasado y futuro, que impide permanecer en el presente y crea la ilusión de un yo permanente. La mayoría de las personas vive atrapada en esta dinámica, actuando y proyectándose sin conciencia plena, lo que alimenta el ciclo kármico. La experiencia de la acción y su consecuencia está ligada a la memoria y la intención, que imprimen un sello indeleble en la información, generando continuidad y persistencia en el tiempo. El karma se manifiesta en tres formas principales: sanchita, prarabdha y agami. El primero es el acumulado histórico de todas las acciones y sus tendencias asociadas, que forman el núcleo de la identidad. El prarabdha se activa en la vida presente, determinando las circunstancias actuales, y el agami es el karma que se genera por las acciones presentes, alimentando el ciclo para el futuro. Este karma puede ser individual, ligado a los impulsos y características propias, o colectivo, relacionado con el entorno social, familiar o cultural. Las fronteras que delimitan estos campos pueden ser mentales o materiales, configurando diferentes niveles de experiencia. La relación del sujeto con la acción varía entre inacción, acción obligada, acción recta y renuncia a la acción. La inacción incluye la omisión de actuar cuando es necesario y también genera karma. La acción obligada conlleva apego y deseo, encadenando al sujeto en el ciclo kármico, mientras que la acción recta se distingue por carecer de intencionalidad egoísta, liberando a la gente del encadenamiento. La renuncia a la acción surge cuando se actúa desde el reconocimiento de la no dualidad, desapegado del ego y sin expectativas.
Este último modo representa la libertad del sufrimiento y la realización del saber verdadero que trasciende la dualidad y el dolor. Discernir significa actuar en el momento y lugar correctos. Esta cualidad es fundamental para un discípulo, más importante que la inteligencia, porque la mente no se aquieta por saber más sino por observar sin juicios ni metas, simplemente el presente que está ocurriendo. La mente humana suele complicar lo simple, intentando controlar y entender con exceso, pero la verdadera comprensión nace de situarse en el presente sin apego a la acción ni a la identificación con ella. La libertad aparece cuando se actúa con discernimiento, diferenciando lo real de lo ilusorio y realizando cada acción en su oportunidad sin identificarse con ella. La realidad dual y la no dual coexisten pero nunca se mezclan ni intersectan. La dualidad es la percepción de un mundo fragmentado y diferenciado, mientras que la no dualidad es la totalidad unificada y sin fronteras. La mente humana opera en estados de conciencia que varían desde el sueño hasta la meditación, y cada estado percibe una realidad distinta. La no dualidad no puede ser comprendida ni captada por la mente lógica ni por la memoria, ya que desaparece al intentar ser analizada, igual que la oscuridad desaparece cuando se la ilumina. Esta realidad abierta no tiene límites ni fragmentos, es más parecida al espacio que sostiene todo sin ser ningún objeto en sí. La mente y el sujeto son uno y el mismo, y la identificación con el yo es la última barrera antes de experimentar la no dualidad. La percepción nunca capta el presente absoluto, sino siempre una representación pasada que la mente procesa con cierto retraso. Esta laguna crea el velo de ignorancia llamado Maya, que oculta la realidad no diferenciada que subyace en el presente mismo. La única continuidad estable es un campo de conciencia no fragmentado, sin partes ni límites, donde el perceptor y lo percibido son simultáneos. La experiencia directa de esta no dualidad supera la lógica y solo puede alcanzarse mediante la contemplación y la entrega, sin control ni expectativa. La no dualidad no puede definirse con palabras ni probarse con razonamientos, solo puede experimentarse. Es una realidad que escapa a la memoria y la lógica y se asemeja al instante mágico de la sorpresa o del aprendizaje, donde la mente todavía no impone límites ni definiciones. En ese instante el universo se manifiesta como un campo infinito de información potencial que la mente no puede captar plenamente porque forma parte misma del proceso que observa. Esta experiencia es la clave para trascender la dualidad y reconocer la unidad esencial de todo. Características de los campos de cognición. La simetría representa la identidad de información que se percibe con diferenciación y es esencial para que los objetos mantengan un sentido de unidad dentro de la diversidad. Gracias a ella, la misma información puede manifestarse con distintas apariencias, como ver una panorámica desde varios ángulos o sentidos, sin perder su esencia. En matemáticas y física, la simetría se valora por su capacidad para expresar leyes universales mediante formulaciones simples y coherentes, revelando que la información válida está inherentemente vinculada a otras sin perder su individualidad. Ejemplos prácticos incluyen la simetría especular, la de cargas eléctricas y la relación entre tiempo y espacio, mientras que en la no dualidad toda información es simultáneamente idéntica y única. Los campos de información diferenciada poseen infinitas simetrías porque la mente puede interpretarlos desde múltiples perspectivas, aunque la percepción humana está limitada por las cualidades que la mente reconoce. Los avances científicos han mostrado cómo la realidad cambia y se define de maneras diversas, lo que ha llevado a descubrir múltiples tipos de simetrías físicas que ayudan a entender la naturaleza. Desde el Vedanta, cada campo contiene infinitas informaciones susceptibles de ser vistas simétricamente, pero no existe una realidad que agrupe todas las simetrías. La no dualidad es la idea más multisimétrica, imposible de entender plenamente con la mente pero posible de experimentar. Cada campo cognitivo se relaciona con otros mediante múltiples ejes o planos de simetría que generan la apariencia dual de la realidad.
La mente interpreta la misma información como diferentes campos cerrados, separados en tiempo y espacio, creando la ilusión de evolución y diferenciación. Las percepciones varían según la historia y memoria de cada observador, lo que genera innumerables agrupaciones simétricas. Todos los campos coexisten, pero cada agente percibe solo uno a la vez. La mente construye el tiempo y el espacio con fronteras, dando la sensación de evolución y sucesión, mientras que desde el Vedanta la información es presente y simultánea, organizada por la conciencia no dual que unifica todo sin distinción. El universo posee información idéntica que la mente interpreta como diferente debido a sus múltiples formas potencialmente simétricas. La mente crea la ruptura de esta integración al interpretar la información como pasado o futuro, generando así la dualidad. Pensamientos y sentimientos basados en tiempo no existen en el presente, pero mantienen la misma información esencial que solo varía en su distribución según la percepción. La belleza es un ejemplo de simetría profunda, integrando elementos en un todo que impide distinguir diferencias y genera una sensación de unidad. La diversidad que se percibe proviene de la mente al organizar la información en campos cerrados y agrupaciones mediante conexiones de simetría. Los pensamientos, incluso opuestos o negaciones, mantienen un nivel de identidad al compartir la misma base informativa. Los objetos parecen diferentes porque la mente incluye información no presente, aunque en esencia toda la información es idéntica e interrelacionada. El tiempo y el espacio son formas de información que pueden o no percibirse como simétricos, variando según estados de conciencia como el sueño o la meditación, donde las condiciones habituales de espacio y tiempo se alteran. La primera simetría surge del yo, eje fundamental de la diferenciación y base de la dualidad, que crea la ilusión de separación al identificarse consigo mismo y diferenciarse del resto. Esta identidad no es algo definido, sino un principio que genera múltiples realidades aparentes, como reflejos infinitos en superficies espejadas. La realidad material y el observador no se comprenden por separado, sino como aspectos inseparables dentro de la no diferenciación. Ciencia y filosofía discuten la existencia y naturaleza del universo, pero el Vedanta propone que materia e idea son información temporal y espacial que solo desde el presente se puede comprender en su verdadera unidad, sin plantear problemas ni dudas, donde el universo consciente se reconoce a sí mismo como no dual. La probabilidad representa el grado de diferenciación que asume la información cuando es pensada por la mente, sin implicar incertidumbre o azar. La información es esencialmente no dual, pero al ser interpretada por la mente bajo patrones dialécticos, adquiere formas diversas que corresponden a distintas probabilidades de aparición. Un campo cerrado de información surge como una de las muchas probabilidades posibles, similar a como el agua al congelarse toma una forma particular entre infinitas opciones. Esta probabilidad explica por qué la mente percibe fronteras y diferencias, aunque la información en sí sea idéntica en todos los campos. La cognición funciona de manera probabilística, lo que dificulta la certeza sobre la naturaleza exacta de lo percibido. La analogía de dos ciclistas simboliza la relación entre el presente y el agente de percepción en diferentes estados de conciencia, desde el sueño hasta la meditación. El ciclista que intenta alcanzar al presente siempre queda atrás, ya que la realidad que percibe cambia constantemente. Los estados de concentración y meditación representan un punto donde desaparece la diferenciación, y la percepción se vuelve no dual, integrando al observador con lo observado. La información de un campo cerrado es idéntica a la que se encuentra fuera de sus límites, cambiando solo en la probabilidad de distribución. La mente representa la realidad según hábitos y experiencias, generando múltiples universos potenciales que parecen diferentes, pero mantienen una base común. Esta representación probabilística hace que el universo parezca diverso, aunque su esencia sea única y no diferenciada. La ruptura de la simetría fundamental por la mente genera la ilusión de evolución y tiempo,
fragmentando la unidad en elementos separados que, sin embargo, siguen siendo idénticos en su raíz. Las medicinas alternativas ejemplifican cómo la información se refleja de forma simétrica en diferentes partes del cuerpo y hasta en elementos externos, como plantas, que se relacionan con órganos específicos. La simetría permite que un órgano pueda representarse bajo múltiples formas en distintos campos de información, como el iris o la oreja, y que ciertas dolencias se detecten o traten más fácilmente en zonas donde la información está amplificada. La diversidad percibida surge de la probabilidad con la que la información se distribuye, mientras que la base informativa permanece común a todo el universo. La probabilidad interpretativa está presente en todo campo de cognición con información diferenciada. Conocer un objeto mentalmente no implica conocerlo realmente, sino más bien tener la convicción de que lo conocido y el conocedor son uno. Los objetos cambian según el instante en que se perciben y pueden adoptar diversas formas y nombres. La realidad está más allá del tiempo y el espacio donde se distinguen los campos cerrados. La mente compara constantemente lo percibido con recuerdos previos, creando una realidad probabilística y fragmentada, donde la información nunca es conocida en su totalidad, sino como una posibilidad dentro de muchas. La información del samadhi es la única que carece de probabilidad de realidad y se experimenta como una unidad completa e inmutable. En ese estado, no existe diferenciación entre quien conoce y lo conocido, ni referencia externa alguna. Los otros campos de cognición, ligados a la conciencia individual, son cambiantes e inestables, sujetos a la probabilidad y a la percepción dual. Cuando la mente se disuelve en el campo abierto del presente, desaparecen el deseo y la separación, y la información se vuelve simultánea y sin mediaciones, eliminando la distinción entre espacio y tiempo. La mente funciona como intermediaria en los campos cerrados, comparando el presente con el pasado, generando dualidad aparente y el sentido de identidad egoica. La cognición crea un encadenamiento que da sentido al futuro y al karma, produciendo una realidad fragmentada y momentánea que oculta la unidad subyacente. La ilusión, o maya, aparece cuando la mente interpreta las probabilidades de la información como realidades separadas, dificultando la percepción del universo como un todo no dual. La información en un campo cerrado no se destruye sino que se transforma y conserva. Los campos de información duales deben ser cerrados, aunque sus fronteras sean moldeables y difíciles de detectar, siempre están incluidas dentro del campo. La conservación es similar a la energía en un sistema termodinámico cerrado, donde la cantidad total permanece constante aunque cambien las condiciones. La información interior existe en forma de memoria y crea un sesgo autoevidente, mientras que la percepción externa es una interpretación mental con un sentido evidente. La meditación busca equilibrar autoevidencia y evidencia, situando la atención dentro o fuera para experimentar la no dualidad en ambos mundos. La relación entre perceptor y percibido se mantiene en los campos cerrados y varía según la autoevidencia y evidencia. A mayor autoevidencia, menor evidencia, y viceversa. Los campos cerrados pueden transformarse pero no expandirse hasta el infinito sin perder su cualidad. Estos campos adoptan infinitas formas y nombres gracias a la memoria, creando múltiples fronteras que diferencian los campos entre sí. La dualidad impide que el conocedor sea idéntico a lo conocido en campos duales, donde el yo es siempre conocido por otro yo, y así sucesivamente. La conservación también genera que cada campo mantenga información conocida y desconocida, haciendo que el universo aparente ser un conjunto de realidades separadas cuando en esencia es unidad. La inercia y el umbral definen la estabilidad y el cambio entre estados de conciencia. El umbral es la energía mínima necesaria para pasar de un pensamiento o estado a otro, mientras que la inercia es la tendencia a permanecer en un estado. Estos conceptos funcionan de manera dinámica y variable según la psique y circunstancias.
El hábito aumenta la inercia y disminuye el umbral para mantener un pensamiento, lo que dificulta el cambio. En la meditación, los pensamientos que interfieren pueden ser controlados cuando el umbral y la inercia se modifican, mostrando que ambos no son fijos sino fluctuantes, permitiendo el tránsito entre estados internos. En los campos de cognición cerrados la actividad evidente y la autoevidente se conservan, pero no pueden coexistir plenamente en un mismo instante. A medida que aumenta la autoevidencia disminuye la evidencia externa, mostrando una simetría de conservación entre ambas. Los campos abiertos rompen esta simetría al no tener fronteras definidas, permitiendo que la información sea ubicua e instantánea, trascendiendo espacio y tiempo. La experiencia de concentración y meditación lleva a percibir la realidad sin dirección espacial ni temporal, donde el conocimiento es directo y no diferenciable, y el conocedor es idéntico a lo conocido, generando una experiencia de unidad no dual. En estados como sueño, pensamiento y observación, la información se manifiesta con simetrías temporales y espaciales que generan la percepción secuencial del tiempo y la diferenciación del espacio. La mente percibe el mundo como una sucesión de fragmentos con pasado y futuro, aunque el presente real es un flujo no diferenciado. La conciencia permanece constante más allá de los pensamientos, que aparecen y desaparecen como luces momentáneas sobre la oscuridad. Esta conciencia es el soporte que mantiene la continuidad, mientras que el sentido del yo surge como una identidad cíclica dentro del campo cognitivo, con cada pensamiento similar pero nunca idéntico al anterior. La información en los campos cerrados es siempre secuencial, vinculada a un tiempo y espacio específico que varía según el estado de conciencia. Esta secuencia crea la ilusión de continuidad y realidad, aunque el espacio entre pensamientos es real y la conciencia es el soporte verdadero. La percepción está limitada por la mente agitada que no permite distinguir el hilo que conecta cada instante, pero en estados más calmados es posible intuir esa continuidad. La mente interpreta el mundo dual con pasado y futuro, pero en esencia la información existe en un presente atemporal y sin diferenciación, sostenida por la conciencia que es la base de toda experiencia. La naturaleza del conocedor de un campo. El ego representa la unidad psíquica y en Occidente se entiende como la entidad que experimenta emociones y pensamientos de forma diferenciada. El Vedanta plantea que sentir y pensar son actividades idénticas del Antakarana, el vehículo interno que integra intelecto, memoria, duda y sentido de yoidad. La práctica meditativa disuelve tanto pensamientos como emociones, mostrando que no existen diferencias esenciales entre ellos, y que la estabilidad interior está condicionada por la creencia en una individualidad separada que responde a ciertos tipos de información. El concepto de yo o ahamkara se refiere a la unidad individualizante que se experimenta como diferente de los demás. La mente se percibe como independiente del resto del universo, y para entender esta dualidad el Vedanta propone la idea de no dualidad como explicación de la existencia individual y universal. En la cognición tradicional, sujeto, objeto y poder de conocimiento se distinguen, pero desde el Vedanta son no diferentes y la conciencia es idéntica a ambos. Cada estado mental genera un agente cognitivo particular, aunque el sujeto siempre se reconoce como uno ante la multiplicidad de eventos conocidos, sin poder reconocer su propia causa, ya que solo la conciencia, más estable, puede observarse a sí misma en estados profundos como la meditación. El sujeto es una información inestable y discontinua dentro de un campo cerrado de cognición, cambiante por experiencia y tiempo, sin capacidad de existir por sí mismo. La mente percibe fragmentos separados dentro del campo cerrado, creando la ilusión de una realidad continua. La frontera final de estos campos es indetectable porque al acercarse a cualquier límite éste se incorpora a un nuevo campo, haciendo al universo y a los estados de conciencia limitados pero infinitos en información. Esta indeterminación refleja la naturaleza no dual de la realidad y la imposibilidad de delimitar completamente el conocimiento y la experiencia.
como convertir un campo dual en uno no dual. La meditación transforma un campo de cognición cerrado y dual en uno abierto y no dual, donde la realidad se experimenta sin divisiones. Su objetivo principal es la experiencia de esta realidad no dual, no la obtención de poderes ni la cura de dolencias físicas o mentales que dependen del karma. La práctica de aquietar la mente lleva a un discernimiento más claro, pero eso no es la meta última. Diversas tradiciones convergen en la experiencia de Samadhi, la unión con la totalidad, aunque las técnicas para llegar a ella varían. Meditar implica calmar las fluctuaciones mentales que proyectan una multiplicidad ilusoria, restaurando la unidad de la información. La mente actúa como un espejo que refleja solo una parte de la realidad y crea la ilusión de conciencia individual, que es una construcción inteligente pero falsa. El universo depende de esta percepción fragmentada que se deshace al observar la conciencia no dual previa al sujeto. La meditación consiste en permanecer como testigo que no se diferencia de la información observada. Se puede encontrar un estado en que la atención se vuelve testigo de sí misma, permitiendo romper la interpretación egocéntrica y abrirse a una percepción sin intermediarios, donde el testigo último no es un ente separado sino la conciencia ilimitada. El proceso meditativo implica abandonar el esfuerzo voluntario de conocer, pues todo esfuerzo genera división mental y fragmenta la experiencia. La atención firme que se observa a sí misma crea estabilidad en el campo de cognición abierto, donde toda la información se conoce simultáneamente y sin división. Esta experiencia no está limitada por espacio ni tiempo, y provoca una sensación de ubicuidad e instantaneidad que transforma la percepción del universo y del tiempo. La ausencia de un sentido de yo separado libera al sujeto de la dialéctica mental y genera una vivencia profunda y plena. El universo aparece como información no diferenciada y la mente es la productora de límites que fragmentan esa información. En el presente absoluto, donde la información es no dual, la mente pierde su forma limitada y adopta la forma del vacío sin límites. En la práctica, evitar definir mentalmente objetos internos o externos impide que la mente compare y delimite, disolviendo los límites que separan pensamientos. Permanecer en el intervalo entre pensamientos es difícil porque el hábito de delimitar y recordar posee gran inercia, pero es fundamental para experimentar la realidad no dual que revela la meditación. La meditación permite que la mente se constituya como un campo multisimétrico donde las simetrías fracturadas por la mente humana se disuelven en una simetría fundamental que trasciende incluso al Dios creador. Esta simetría fundamental representa la experiencia de la información como no dual, en la que el universo aparece simultáneamente en conciencia sin fragmentación. Mientras la mente percibe la información como diferenciada, crea órdenes basados en relaciones como el tiempo, pero esa diferenciación no separa totalmente la información, que permanece interconectada y no independiente. El proceso meditativo reconoce que el agente de percepción y el objeto percibido son no diferentes, compartiendo una conciencia evidente y autoevidente. Meditar implica observar sin esfuerzo y sin proyectar definiciones mentales, pues ningún objeto por sí mismo induce la experiencia no dual. La práctica requiere disolver las fronteras que separan el conocimiento y lo conocido, especialmente a través de la frontera sensorial que distingue la información que depende de los sentidos y la que es percibida internamente sin intermediación sensorial. El cuerpo y los sentidos marcan una frontera natural que diferencia lo interior de lo exterior. La información interna, percibida sin sentidos físicos, se convierte en un campo cerrado con predominio de la autoevidencia, mientras que la información externa se caracteriza por la evidencia sensorial. La meditación interior busca desconectar los sentidos para concentrar la conciencia en el mundo interno y desarrollar el agente de percepción llamado Exin, que observa sin identificarse con los pensamientos ni con la historia personal, generando un espacio mental sin límites ni diferenciaciones. Cuando el Exin logra observarse sin historia y sin esfuerzo cognitivo surge el Saksim,
un agente de percepción distribuido en todo el campo cognitivo. Este estado de concentración se caracteriza por una cognición plena, simultánea y sin esfuerzo, donde la autoevidencia interior se expande hasta incluir toda la experiencia sin fragmentación. La concentración logra así un campo de cognición cerrado y no diferenciado, manifestando la experiencia meditativa profunda y el sentido de presencia ilimitada. La conciencia se manifiesta como testigo simultáneo de la cognición y de sí misma, en un estado donde no existe referencia espacial ni temporal. Sentirse profundamente vivo y consciente sin poder atrapar ese instante sin inducir diferenciación resulta difícil para quien busca experiencia personal, ya que al intentarlo reaparece la percepción fragmentada en observación, pensamiento o sueño. Este estado de concentración es fugaz en la mayoría, pues la mente tiende a definir y situar la experiencia según eventos previos, volviendo al mundo de información diferenciada. La sensación de bienestar y equilibrio mental que produce la experiencia no dual es clara, aunque difícil de describir con palabras. Dirigir la mirada hacia el interior y reconocerse en todo genera sorpresa que puede distraer, pero con la práctica se prolonga ese estado. La conciencia adquiere una consistencia creciente, hasta que el saber de la identidad no diferenciada fluye como un torrente que inunda toda la cognición. La meditación interior surge cuando la información saturada de conciencia total lleva a un sesgo de unidad que sugiere bienaventuranza, el amor universal que unifica y sostiene todo. Este estado puede manifestarse como una expansión del corazón o un mar de quietud que envuelve todos los universos, una experiencia profunda que alimenta el alma sin palabras para definirla. El campo de concentración abierto incluye toda información potencialmente cognoscible, permitiendo que el agente de percepción Atman se expanda hasta el infinito, disolviendo fronteras mentales como un río que abandona su cauce. En esta expansión, es posible ser testigo de mundos superiores, galaxias y universos en su totalidad simultánea, o simplemente percibir el fluir no diferenciado de la conciencia sin formas ni nombres. La única constante es el acto simultáneo de evidencia y autoevidencia, en el cual Atman permanece como testigo sin esfuerzo. Para la percepción externa, es necesario cultivar un campo exclusivamente evidente a través de los sentidos, evitando la influencia interna. La práctica externa aumenta la evidencia y reduce la autoevidencia, requiriendo percibir sin distancia ni apego al resultado, reconociendo que la acción no es obra del ego sino de la naturaleza misma. La percepción debe realizarse paso a paso, aprendiendo a proyectarse hacia los objetos sin identificarse con el sujeto, desarrollando una concentración psicológica que difiere de la concentración vedántica, pues aquí se busca la simultaneidad total de evidencia y autoevidencia. Esta práctica implica disolver el sentido de propiedad para deshacer el ego en la acción y alcanzar un estado de cognición no dual. La educación en la ausencia de apetencia al fruto de la acción y el sentido de no propiedad llega con la práctica constante, logrando una espontaneidad cognitiva poco común. Percibir sin esfuerzo exige seguridad interior y ausencia de proyección egoica, manteniendo el alma tranquila ante el mundo externo. Es extraño buscar un yo definido en la concentración porque no existe un lugar concreto en el campo cognitivo donde situarse como agente separado. Para alcanzar ese estado de percepción no diferenciada, basta con no hacer nada, soltando toda historia mental y entregándose a la percepción tal como fluye, sin apegarse ni intentar definirla o retenerla. La meditación exterior ocurre cuando el agente cognitivo logra permanecer en equilibrio, sin historia personal, e incluye información externa no diferenciada en su campo de percepción. Esto permite expandir el campo de cognición más allá de los sentidos, integrando paisajes, seres y universos completos en una experiencia de totalidad. Cuando se logra incorporar toda la información potencial en este estado no dual y permanece estable, se alcanza el samadhi o la posesión de sí mismo. Cualquier frontera que delimite información induce cognición dual, generando inestabilidad y dolor,
pues el agente se identifica con fragmentos en lugar de la totalidad. La disolución del limitante espacial implica reconocer que toda información en un campo cerrado es parte y todo al mismo tiempo. No existe información estable por sí sola, todo es suma de partes o totalidad según la representación. El mundo se comprende mediante agrupaciones con fronteras que definen la información diferenciada. La conciencia individual percibe el mundo dual, pero la conciencia última es no dual, autoluminosa y no requiere definirse como parte. La meditación demanda primero diferenciar información interior y exterior para luego particularizar la interior y totalizar la exterior, logrando así reconocer todo como no dual. La práctica interna consiste en observar el mundo interior con distancia y atención sostenida, disgregando pensamientos y fortaleciendo el sentido de testigo. La práctica externa suma información y expande el campo de cognición hasta integrar la totalidad sin distinción. La concentración interior disuelve el sentido de parte y todo, eliminando la espacialidad propia de la dualidad. La información no diferenciada hace que no exista distancia entre perceptor y percibido. La experiencia se asemeja a un laberinto de espejos donde todo se observa a sí mismo simultáneamente, borrando las fronteras y el sentido de espacio y tiempo. En ese estado, la percepción es una totalidad unificada, y el agente cognitivo se funde con el campo no dual que se experimenta. La experiencia de la información exterior debe darse como un todo sin sentido de distancia entre el agente de percepción y lo percibido. La práctica del karma yoga, malinterpretada con frecuencia, implica realizar cualquier acción sin apego al fruto ni sentido de pertenencia, transformándola en un acto meditativo. La acción debe vivirse en el presente con plena sintonía entre mente, cuerpo y energía vital, evitando reaccionar desde el pasado o anticipar el futuro. Los sentidos deben estar activos para captar el mundo real y la conciencia que conoce no es el sujeto separado sino un agente disgregado en todo el campo de cognición. Observar el mundo desde fuera requiere ver cada elemento con detalle y sin juicio, como si fuera la primera vez, permitiendo que la percepción integre esos elementos en una totalidad no diferenciada. Al profundizar esta observación, la información externa se agrupa hasta formar un campo cerrado que puede alcanzar la simultaneidad de evidencia y autoevidencia, dando inicio a la concentración externa. En este estado la percepción ocurre sin fragmentación ni secuenciación y el agente cognitivo se funde con el campo, experimentando una sensación de quietud intensa y un descanso profundo que supera cualquier experiencia intelectual dual. Cuando la información interna de ese campo cerrado se expande para incluir todo lo posible más allá de los límites sensoriales, comienza la meditación. El campo de cognición se abre hacia una realidad más amplia y omniabarcante, permaneciendo no diferenciada. La ausencia de nueva información que integrar señala la llegada al samadhi. La cognición dual emerge solo cuando hay distinción entre perceptor y percibido, ligada a los estados de sueño, pensamiento y observación. En los estados superiores la información pierde su sentido espacial y temporal, haciendo que el campo sea a la vez objeto y sujeto de cognición, simultáneamente evidente y autoevidente. La percepción enfocada en el presente y desde fuera o dentro permite la disolución progresiva del sentido de distancia y conduce a la experiencia de la conciencia no dual. La información vinculada al pasado o futuro es diferenciada y requiere esfuerzo para ser conocida, mientras que el presente es información no diferenciada y se reconoce sin esfuerzo. La memoria crea un universo ilusorio donde la causalidad da continuidad al ego y la mente percibe una evolución constante de eventos. El sentido de identidad se sostiene en esta continuidad falsa que vincula cuerpo, mente y ego con el pasado y futuro, ignorando la realidad del presente. Para disolver esa limitación, toda la información diferenciada debe ser experimentada como particularidad en el aquí y ahora, logrando que el sentido de autoevidencia crezca hasta copar el campo cognitivo y permitir la identificación con lo que acontece en el presente.
La práctica meditativa se centra en percibir el presente sin asignar nombres ni formas a lo percibido, disolviendo la dualidad entre sujeto y objeto. La mente entrenada en esta atención libera el esfuerzo de recordar y produce un estado donde la información emerge como no diferenciada. Esta experiencia también debe extenderse al mundo exterior, donde la percepción se realiza como totalidad sin fragmentar ni nombrar, eliminando la separación entre observador y observado. Mantener la atención en el aquí y ahora sin intentar definir ni memorizar los eventos permite que la cognición se abra a la concentración y finalmente a la meditación, donde el campo de percepción se vuelve simultáneamente evidente y autoevidente. La dualidad surge cuando la mente asigna nombres y formas, creando campos diferenciados que sostienen los estados de observación, pensamiento y sueño. La percepción no dual carece de historia y trasciende la separación entre el que conoce y lo conocido. El agente de cognición no se reconoce distinto del universo ni del tiempo. Retirar el esfuerzo volitivo y la identificación con el ego provoca la ruptura de las fronteras que delimitan la concentración, permitiendo que la experiencia meditativa abarque una realidad más amplia y no diferenciada. Así, la percepción se funde en un campo abierto donde la conciencia se experimenta como totalidad sin divisiones ni causa aparente. La libertad final. El sufrimiento surge de la imposibilidad de controlar la información vinculada a las fronteras, el tiempo, el espacio y la interpretación. La raíz del dolor es el cambio constante e incierto, que genera apego a momentos efímeros de placer y a la ilusión de estabilidad. Este aferramiento provoca angustia porque nada permanece y la verdadera libertad reside en aceptar el presente como una condición estable sin diferenciación, donde la información se experimenta sin cambio ni control. La experiencia no dual que se logra en la meditación no puede describirse con palabras ni conceptos, pues cualquier intento intelectual introduce la dualidad y el esfuerzo que agota la mente. La verdadera libertad se alcanza cuando el ser se reconoce independiente de las condiciones mentales, existiendo en un estado donde el conocedor y lo conocido son uno solo. En ese estado la cognición no es dialéctica ni secuencial, sino un conocimiento simultáneo e intuitivo que disuelve el ego y las fronteras mentales, abriendo la percepción a la totalidad del universo. La mente humana no puede abarcar toda la información del universo intelectivamente porque siempre excluye parte del campo cognitivo al incluir otra. La única manera de conocerlo todo a la vez es siendo lo conocido, un estado de conciencia autosostenida y estable. Esta libertad no es un estado mental ni una emoción, sino una experiencia que trasciende el pensamiento y el juicio, produciendo un descanso inconmensurable. Reconocerla implica aceptar la imposibilidad del conocimiento parcial y vivir desde la no dualidad que integra sin esfuerzo ni división. La libertad final no consiste en acumular eventos ni en el vacío que hay entre ellos. Tampoco depende de inteligencia, moral o buena voluntad, así como el espacio existe sin depender de lo que contiene. La mente humana suele suponer que las leyes del universo coinciden con sus propios intereses y limitaciones, pero el saber real es mucho más simple, elegante y práctico que cualquier teoría compleja o creencia sobre el control del destino. La creencia en el control es una ilusión. No se puede dominar ni el crecimiento del cabello ni el paso del tiempo. La existencia transcurre sin poder real, mientras la mente crea una escena donde actúa como si fuera dueña del papel que interpreta. No hay camino ni caminante hacia la libertad final, pero ella sostiene tanto al camino como a quien camina. El agente interior pasa por sufrimientos, alegrías y búsquedas, pero la liberación no consiste en despertar de un sueño ni en escapar de la vigilia, sino en descubrir quién es el perceptor último de todo conocimiento. La conciencia que brilla con densidad propia revela una identidad total entre conocedor y conocido. Cuando se disuelve la ilusión de separación, desaparece el sentido de camino y caminante, y solo queda una conciencia no dual que participa de sí misma en cada rincón del universo. Esa experiencia no es un destino ni un logro,
sino la presencia constante y libre más allá de toda forma y pensamiento. Apéndice 1. La paradoja de fronteras. El modelo que sostiene la diferenciación entre los elementos del universo se basa en la existencia de fronteras que separan la información. Estas fronteras son necesarias para que las informaciones sean diferentes, pero esta idea genera paradojas cuando se analiza con lógica estricta. La ausencia de fronteras implicaría la no diferenciación de la información, lo que contradice la percepción común. Las fronteras pueden ser exteriores o interiores, pero su naturaleza es problemática porque no pueden pertenecer exclusivamente a un campo de información sin anular la diferenciación. Si la frontera final fuera parte de un solo campo, el otro campo abarcaría todo, eliminando la distinción. Tampoco puede pertenecer a ambos campos al mismo tiempo porque eso impediría definirlos como distintos. Además, si la frontera final fuera una información independiente, debería existir otra frontera que la delimite, creando un infinito regresivo. La imposibilidad lógica de que una frontera sea parte o compartida entre campos muestra que no existen fronteras reales entre informaciones, y por lo tanto, la información es esencialmente no diferente o no dual. Esta conclusión desafía la visión común y abre una comprensión donde la separación es una ilusión. Aunque las diferencias aparentan existir, en esencia todo es uno y la realidad se entiende mejor como un campo unificado donde las fronteras son meros límites aparentes que la mente impone para organizar la experiencia. La paradoja revela la imposibilidad de sostener una separación real dentro del universo de información. Apéndice 2. La naturaleza de la información. La percepción humana puede entenderse como un flujo de información electromagnética que el cerebro procesa para crear representaciones mentales de colores, formas y tamaños. Los recuerdos y procesos bioquímicos también se vinculan a esta información. Desde un enfoque materialista, el universo es una red de información o energía relacionada por las fuerzas fundamentales. La matemática y la física explican el mundo con precisión, pero la naturaleza ideal de la información, que incluye pensamientos y emociones, no tiene un modelo definitivo, ya que representa aspectos mentales que escapan a una explicación puramente física. Tanto los objetos materiales como las ideas pueden representarse como información organizada en campos limitados. La realidad no debe verse como una suma de objetos estables, sino como un conjunto dinámico de informaciones que forman todo lo que existe. Cada entidad, desde una nube hasta un ser humano, es una agrupación compleja de información que incluye características físicas y abstractas. Entender el universo como información ofrece una visión más flexible y profunda que reconocer objetos rígidos e inmutables. La información es adimensional y no existe por sí misma, sino agrupada en campos que la delimitan. Cada campo cerrado de información tiene fronteras que lo separan de otros, aunque esas fronteras son cambiantes y temporales. Cada campo es a la vez una parte y un todo, pues está formado por partes que a su vez pueden considerarse campos cerrados. La inestabilidad y la probabilidad forman parte de la naturaleza de estos campos, y la simetría y sincronía permiten que la información mantenga unidad e identidad a pesar de sus múltiples formas. La conservación ocurre en campos cerrados, mientras que la incertidumbre limita la posibilidad de conocer todos sus aspectos simultáneamente, generando un balance entre evidencia y autoevidencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los campos de cognición, el campo y el conocedor del campo de Sesa. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la naturaleza de la información y cómo ésta configura la realidad que experimentamos. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la relación entre el conocedor y el campo de información. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.